Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares de M2. Hoy vamos a resolver el examen EBAU de Matemática 2 de la Comunidad de Canarias, en concreto el de junio de 2023. Comencemos. Veamos, aquí tenemos el primer bloque, el bloque 1, que es el de análisis de funciones, y el primer ejercicio, 1A. Nos dicen que debemos hallar la función polinómica f de x, que verifique que tiene un punto mínimo en, el nombre del punto va a ser m, de coordenadas 1, 2. Y su segunda derivada es 2x más 3. Tenemos que dar la expresión de f. Veamos, vamos a analizar los datos que me están dando. Yo tengo que obtener f de x, teniendo en cuenta que tiene un mínimo en el punto 1, 2, es decir, de coordenadas x1 y 2. ¿Esto qué me dice? Bueno, pues esto lo que me dice es que la primera derivada en 1 tiene que ser igual a cero, porque por la definición de derivada lo que nos dicen es que encontraremos un punto que no tenga pendiente, porque la derivada en el punto es la pendiente que tiene la función en ese punto, valga la redundancia. Entonces lo que nos están diciendo es que en el punto x igual a 1, la primera derivada es igual a 0. Buen dato. ¿Y qué nos dice a la vez? También que la función en el punto 1 toma valor 2. ¿Vale? Si la función tiene un mínimo en 1, 2, ella está pasando por el punto 1, 2. ¿Qué más nos dicen? Que la segunda derivada de x tiene esta expresión. Y diréis, bueno, ¿y qué hago yo con la segunda derivada? Vamos a recordar que si nosotros tenemos una función y la derivamos, vamos a obtener su primera derivada. Si a ella la derivamos otra vez, obtendremos su segunda derivada. Y a estas alturas de curso ya habremos aprendido que si nosotros cogemos esa segunda derivada y llevamos el camino contrario, en vez de derivarla, la integramos, lo que vamos a hacer es obtener la primera derivada. Y nos va a faltar un parámetro que lo vamos a llamar más c. Siempre que derivamos, tenemos que obtener el último valor. Bien, y si volvemos a integrar esta primera derivada, si repetimos el procedimiento, integramos esa primera derivada, llegaremos a nuestra función original, a f de x y también más c. Pues entonces voy a empezar analizando ese dato, teniendo todo lo que pueda con lo que me están diciendo, que es la segunda derivada, me están dando esta expresión. Pues voy a obtener la primera derivada a partir de la segunda derivada, porque si yo quiero utilizar este dato de que la primera derivada en 1 es igual a 0, tengo que conocer esa primera derivada. Bien, cogemos a la primera derivada, f de x, perdón, para obtener f de x vamos a integrar f segunda de x. Entonces lo que tendremos que hacer es integrar 2x más 3 con respecto a x. Y este resultado es 2x. Sumamos un 1 al exponente, sería elevado a 2, y esto partido de 2. 2 entre 2 se nos va, y más 3 que le va a aparecer una x. Son integrales sencillitas, no vamos a parar a explicarlas. Y como siempre, más c. Esta es mi primera derivada. Y aquí tenemos el dato de que nuestra primera derivada en 1 tiene que valer 0. Pues vamos a forzarlo para ver cuánto es, porque yo tengo la primera derivada, pero no tengo cuánto vale c. Con esto, con esta igualación, puedo obtenerlo cogiendo la primera derivada, x al cuadrado más 3x, perdón, vamos a escribirlo todo, la primera derivada, pero en 1. Sería x al cuadrado es 1 al cuadrado más 3 por 1 más c. Y hemos dicho que esto, según este dato que nos dice que tenemos un mínimo en la x igual a 1, entonces la derivada en ese punto tiene que tener pendiente nula, tiene que ser igual a 0. Pues nada, simplemente nos queda despejar la c. Lo que tenemos es que c es igual a 1 más 3 es 4, pues a menos 4. Y ya tendríamos la primera derivada completa de este modo. Nuestra primera derivada en x sería x al cuadrado más 3x, que lo teníamos aquí, más c. Esa c ya sabemos que es menos 4. Bien, ahora vamos a seguir analizando estos datos que nos dieron en un principio. Y uno de ellos, que es el del mínimo, nos dice que la función en el punto 1 toma valor 2, ya que en el punto 1, 2 hay un mínimo. Bien, pues vamos a analizar eso. ¿Cómo? Obteniendo la función original. Vamos a ver cómo sería. Pues integrando la primera derivada. Es como yo voy a obtener f de x. Vamos a integrar la primera derivada, que sería la integral de 2, perdón, de x al cuadrado más 3x
menos 4 diferencial de x. Esto nos daría x al cuadrado más 1 sería al cubo dividido por ese mismo resultado, más 3 elevado, perdón, 3 por x que estaba elevado a 1, pues ahora a 2 siempre sumarle 1 y dividirlo por ese resultado. Y menos 4 que va a aparecerle una x aquí. Y para terminar, como siempre, más c. Entonces, esta sería mi función original, pero me está faltando un dato, me está faltando un último numerito. ¿Cómo puedo obtener ese último numerito? Pues atendiendo a lo que hablábamos antes de que la imagen, la función en el punto 1 toma valor 2, la imagen en 1 es 2. Pues ya tenemos la función casi completa, vamos a analizar ese valor. Si me dicen que f en 1 es igual a 2, entonces vamos a ver quién es f en 1, sería nuestra función aquí, x al cubo, pues 1 al cubo, partido de 3 más 3 por 1 al cuadrado. En toda esta expresión sustituimos el 1, partido de 2 menos 4 por 1 más c. Y esto tiene que ser 2. Entonces resolvemos todo esto, aquí nos queda 1/3 más 3 medios menos 4 más c es igual a 2. Seguimos resolviendo y nos sale que c tiene que ser igual a 2 más 4, vamos a despejar todo al otro lado, menos 3 medios menos 1/3. Nos están diciendo que c es igual a 6 menos 3 medios menos 1/3. Tendríamos que ponerlo todo bajo un mismo denominador para sumar las fracciones, que el denominador común sería 6. 6 entre 1 es 6, 6 por 6 es 36, 6 entre 2 es 3, por 3 sería menos 9, y 6 entre 3 es 2, por menos 1, menos 2. Nos da que c es igual a 25 sextos. Ya podemos escribir nuestra expresión completa, nuestra función, lo que nos pedía f de x sería igual, la tenemos aquí, x al cubo partido de 3, más 3x al cuadrado partido de 2, menos 4x, más, y ahora colocamos esta c que acabamos de tener en último lugar, 25 partido de 6. Y ya tendríamos terminado este ejercicio. Veamos este ejercicio de optimización. Nos dicen que se quiere construir una casa de la juventud de, aquí tenemos un dato, vamos a marcarlo ya, 240 metros cuadrados de superficie, que estará rodeada por una zona jardinada, aquí tenemos un pequeño croquis, esta es la casa, que será de 240 metros cuadrados, y alrededor tendrá una superficie jardinada con las dimensiones que nos dicen aquí, 3 metros aquí, 3 aquí, 3 aquí y 7 aquí. Si se quiere minimizar, atención que esto es importante, la superficie total de la zona jardinada, ¿qué dimensiones debe tener la casa de la juventud? Si esta es la casa, lo que nos están preguntando es cuánto tiene que valer esta dimensión y cuánto debe de valer esta otra dimensión para que la superficie total de la zona jardinada sea mínima. Y a la vez que la casa de la juventud tenga 240 metros cuadrados de superficie. En este tipo de problemas siempre tendremos dos ecuaciones. Una, o dos funciones, mejor dicho. Una que sea la que queremos, nuestra función objetivo, la que queremos minimizar o maximizar, y otra que nos va a servir como apoyo. En este caso, los 240 metros cuadrados de superficie. Veamos, comencemos. Si queremos minimizar la superficie total de zona jardinada, necesitamos saber cuál es esa expresión, cuál es esa función. La superficie de jardines será igual a la superficie total de la finca, la total de la finca, menos la superficie que sea casa, que sea la casa de la juventud. Vamos a ver cómo obtenemos esto. Superficie total será este ancho, que es 3 más x más 7, por esta dimensión de aquí, que es 3 más y más 3. 3 más y más 3. Bien, esa sería la superficie total de la finca. Si quiero saber cuál es la jardinada, a este valor le tendría que restar la zona de la casa, que la superficie de la casa es x por y, base por altura. Este ejercicio de optimización es bastante sencillo porque todos son rectángulos. Veamos, vamos a resolver un poco más esta expresión. ¿Qué tenemos aquí? 7 más 3 es 10. 10 más x es este paréntesis por el otro que es 6 más y. Y a todo eso le vamos a restar x por y. Bien, vamos a multiplicar estos dos paréntesis. 10 por 6 es 60. 10 por y es más 10y. X por 6 es más 6x. Y x por y es más x. Y detrás teníamos menos
x por y. Vemos fácilmente que esta x por y menos otra x por y se anula, quedándonos la superficie de jardines. Si nos fijamos aquí, depende de x y de y. La superficie de jardines depende de x y de y. Y es igual a 60 más 10y más 6x. Esta superficie, esta expresión, es la que queremos que sea mínima. Para minimizar o maximizar una función tenemos que derivarla e igualarla a cero y ver en qué valor toma, en qué valor es en el que esa primera derivada se anula. Bien, no podemos derivar esta función ya que depende de x y de y. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues a nuestra expresión de apoyo, a nuestra otra ecuación, que nos dicen que la casa de la juventud, la superficie de la casa de la juventud, es igual a 240 metros cuadrados, es decir, que 240 es igual a x por y. Y de aquí despejamos una de las variables, en este caso vamos a despejar la y. La y es igual a 240 partido de x. Y la vamos a sustituir aquí, de modo que nuestra expresión, la superficie ajardinada, que dependía de x y de y, ya solamente dependa de una de ellas. Sería 60 más 10 por y, y hemos dicho que y va a ser 240 partido de x, y todo esto más 6x. Vale, vamos a colocar mejor esta expresión, porque la queremos derivar, y como la queremos derivar, esta x que está dividiendo la vamos a poner en el numerador, y este 10 por 240 lo vamos a resolver también. Así que nos queda 60 más 10 por 240, que es 2400. La x que estaba en el denominador la vamos a poner en el numerador, cambiando de signo su potencia, bueno, su exponente, y más 6x. Bien, esta expresión ya es fácil de derivar, así que vamos a derivarla. La superficie, que ahora solo depende de x, la vamos a derivar. La derivada de 60 es 0, la derivada de 2400, x elevado a menos 1, este menos 1 pasa multiplicando delante, haciendo que 2400 sea negativo. Y a la x elevado a menos 1 le restamos otro grado. Y todo esto más la derivada de 6x. La derivada de 6x es 6. ¿Qué nos queda? Pues nos queda menos 2400, x elevado a menos 2, más 6. Vamos a colocar el x elevado a menos 2 en el denominador. Para ello, cambia de signo el exponente, x elevado a 2, más 6. Bien, esta es la primera derivada de x, perdón, de la superficie. Si esa primera derivada la igualamos a 0, vamos a encontrar el valor para el que x hace que la derivada sea nula. X al cuadrado más 6 tiene que ser igual a 0. Vamos a ver en qué x se cumple esto, que la derivada sea nula, porque en ese valor es donde encontraremos un máximo o un mínimo de la función. Vamos a despejar toda esta fracción ya que es negativa al otro lado del igual. Sería 2400 partido de x al cuadrado. Este x al cuadrado sube multiplicando a 6. 6x al cuadrado es igual a 2400. X al cuadrado es igual a 2400 entre 6. Este 6 pasa dividiendo. Y ahora nos queda que x es igual a la raíz. 2400 entre 6 es 400. Pues a la raíz de 400. Y esto es más menos 20 metros. X era el ancho de la casa, sería metros. ¿Puede ser negativo ese valor? No, nos quedamos con el valor positivo, ya que estamos en un problema de dimensiones, y en las dimensiones descartamos los valores negativos, ya que no tienen sentido. Los descartamos. Uy, perdón. Vamos a escribir mejor esto, que no se entiende. Cuando estamos en un problema de dimensiones, los valores negativos quedan descartados. Veamos. Entonces, esto nos está diciendo que x, cuando x vale 20, esta función toma un máximo o un mínimo, pero nos tenemos que asegurar si es un mínimo, que es lo que nosotros queremos. ¿Cómo hacemos eso? Pues comprobamos que en x igual a 20 hay un mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Con la segunda derivada. Vamos a derivar por segunda vez nuestra expresión de la superficie. ¿Dónde la teníamos? Aquí teníamos la primera derivada, y aquí, justo antes de este paso de aquí, es donde nos encontramos la expresión más fácil para hacer la segunda derivada. Vamos allá. Si tenemos menos 2400x elevado a menos 2 y lo queremos derivar, este menos 2 pasa adelante multiplicando, haciendo que menos por menos sea más, y 2400 por 2 es 4800. X elevado a menos 2 menos 1, hay que restarle otra vez un menos 1. Y la derivada de más 6 es 0. Así que lo que nos está quedando es un 4800 entre, porque menos 2 menos 1 es menos 3, y lo vamos a poner en el denominador, le vamos a cambiar el signo. Va a quedar
elevado a 3, ya que lo estamos pasando del numerador al denominador. Y ahora vamos a ver qué signo toma esa segunda derivada cuando la x vale 20. Si nosotros sustituimos aquí 4.800 partido de 20 elevado a 3, está claro que este resultado va a ser positivo y solo nos interesa su signo, ya que si la segunda derivada toma valor positivo, en esa x lo que nos encontramos, vamos a escribir esto mejor, es mayor que 0, lo que nos encontramos aquí es un mínimo. Si nos hubiera dado menor que 0, en x igual a 20 tendríamos un máximo. Así que sí, es cierto que en nuestra x igual a 20 hay un mínimo. Entonces ya podemos confirmar las dimensiones de la casa. La casa tendría dimensiones x igual a 20 e y, la y todavía no la hemos terminado de obtener. La y sería 240, la tenemos aquí, partido de 20, ahora que sabemos seguro que eso es un valor que nos da una superficie mínima. Y esto es 12 metros. Entonces ya tenemos que nuestras dimensiones, para que la zona jardinada sea mínima, son 12 metros y 20 metros. Esto no era lo único que nos preguntaban, también nos decían que cuál será entonces el área de la zona jardinada. Vamos a buscar donde teníamos la superficie jardinada, aquí teníamos la superficie jardinada, y vamos a sustituir en ella la superficie jardinada, que es igual a 60, vamos a sustituir en ella los valores que nos han dado la solución del problema. 60 más 10 por y es 12, más 6 por x, y x es 20. Esto nos da una superficie jardinada mínima, que era lo que buscábamos, de 300 metros cuadrados. Y ya habríamos resuelto. Aquí tenemos, como decíamos, el ejercicio 2A del bloque 2, que es el bloque de álgebra y matrices. Nos dicen que dadas las matrices A, esta, B y C, apartado A, comprobar si la matriz M, que es 2 veces la matriz I3, recuerden que es la matriz identidad de orden 3, más B traspuesta, tiene inversa. Tenemos que comprobar si esta matriz M tiene inversa. Y lo que decíamos, donde la matriz I3 es la matriz identidad de orden 3. Veamos. Sabemos que la inversa de una matriz, vamos a llamarla ya M, elevado a menos 1, es la matriz de adjuntos de M, pero traspuesta. Y, perdón, que quedó feillo. Matriz de adjuntos traspuestas. Y todo esto dividido entre el determinante de M. Veamos, se puede calcular la matriz de adjuntos de cualquier matriz cuadrada, se puede transponer, y lo único que nos limita aquí es el determinante. El determinante no puede ser 0. Si el determinante es 0, estaríamos dividiendo por 0, eso es una indeterminación, no tendría solución, no existiría la matriz. Veamos, pues entonces, lo que acabamos de tener en cuenta, lo que nos dice es que esta matriz tendrá inversa si el determinante de ella no es 0. Pues vamos a calcular cuánto es el determinante de M. Para ello, primero tenemos que calcular cuánto sería 2 veces I3 y cuánto sería la matriz B traspuesta. Vamos a empezar por la matriz B traspuesta, que lo único que tenemos que hacer para transponer una matriz es sustituir las columnas, intercambiarlas por filas. Esta columna la voy a escribir como una fila, menos 1, 0, 1. Y la siguiente columna, lo mismo, como una fila, como la fila 2. 2, menos 1 y 0. La tercera, 1, 0 y 0. Ya tenemos la matriz traspuesta. Ahora también nos faltaría, ¿cuánto es? La matriz identidad 3 por 2. ¿Cómo es esta operación? Multiplicar un número por una matriz. La matriz identidad sería la diagonal de 1 y el resto 0. Y de 3 por 3, que es el orden que nos están diciendo. Esta operación es multiplicar el número por cada uno de los términos de la matriz. La matriz está compuesta por ceros, todos esos ceros se van a mantener, pero la diagonal se va a convertir en un 2, porque 2 por 1 es 2. 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2 y 0. Bien, ya tenemos la operación. Este sería el primer paso. Ahora el segundo paso es construir esta ecuación matricial. M sería igual a 2 veces I3, que la tenemos aquí, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, perdón. Además se está quedando muy pequeña, vamos a escribirlo otra vez. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. A esta matriz hay que sumarle la matriz B traspuesta que la tenemos aquí. La copiamos.
2 menos 1, 0. Y la última fila, 1, 0, 0. Y el resultado de la suma de estas dos matrices es sumar término a término. Este término de aquí, el término 1, 1, que es 2, con el 1, 1 de la otra matriz, que es menos 1. Pues el resultado de esa suma, 2 más menos 1, es 1. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. Así término a término, 0 más 2, 2. 2 menos 1 es 1. Y 0 más 0 es 0. Tercera fila. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Y 2 más 0, 2. Ya tenemos la matriz M. Vamos a ver si esa matriz, su determinante, es nulo o no. Vamos a calcular el determinante de la matriz. Colocamos entre las barritas y resolvemos el determinante. La diagonal principal, 1 por 1 por 2 es 2. La de debajo es 2 por 0 y por 1 es 0. Más la siguiente diagonal, que es 1 por 0 y por 0, que es 0. Todo esto menos la diagonal inversa desde el otro lado de derecha a izquierda. 1 por 1 y por 1 es 1. 0 por 0 y por 1 es 0. Y 2 por 0 y por 2 es 0. Tenemos 2 menos 1, que es 1, que es diferente de 0. Por lo tanto, podemos decir que la matriz M sí que tiene inversa. Ha quedado comprobado. No la hemos calculado, pero está comprobado que la tiene, ya que su determinante no es nulo. Vamos al siguiente apartado. Nos dicen, justifica que existe la matriz X que verifica la ecuación siguiente. 2 veces X más C tiene que ser igual a menos X por B traspuesta. A, C y B son estas matrices de antes. Vamos a dejarlas limpitas. Bien, y nos dice que calculemos razonadamente dicha matriz X. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar de la ecuación matricial, vamos a despejar X. Veamos, sería 2X más C es igual a menos X por B traspuesta. Vamos a agrupar las X. Voy a pasar todo esto que está restando al lado izquierdo y pasará sumando. Sería 2X más C. Perdón, miren, esta C también la vamos a pasar al otro lado y restando. Ya que está sumando aquí, estará restando al otro lado. Bueno, nos traemos primero este término que será más X B traspuesta. Y al otro lado queda la A y esta C que estaba sumando y viene restando. Bien, ahora vamos a hacer un factor común aquí en X. Sería X es igual a 2 por... Si quitamos esta X de aquí, tenemos que dejar en su lugar una matriz que la sustituya, pero que valga 1. Sería la matriz identidad 3. Porque estas matrices son de 3 por 3, así que esta matriz X también será de 3. Será y 3. En el lugar de estas dos X quedan 2 y 3. Más, y en este lado queda, como hay una matriz, queda B traspuesta. Bien, vamos a borrar aquí. Y a este lado nos queda A menos C. Ahora, la X, para despejarla, tendríamos que pasar todo este término a este otro lado, al lado derecho, esta operación dividiendo. Esta operación, el resultado de esta operación, ya sabemos nosotros por el apartado anterior, si se fijan, es 2 veces y 3 más BT. ¿Quién es esa matriz? Sabemos que es M. Pues entonces la vamos a sustituir ya por M, desde aquí, para que veamos el cambio. Y entonces M, esa matriz M, iría dividiendo. Sabemos que no se puede dividir matrices. Entonces, ¿qué podemos hacer? En vez de colocarla dividiendo, la vamos a colocar multiplicando, pero elevada a menos 1. Es decir, en vez de dividir por la matriz M, vamos a multiplicar por la matriz inversa, que es lo mismo. Y es lo que se tiene que hacer en matrices. Bien, entonces nos decían que justificáramos que existía la matriz X. Sabemos que existe la matriz X, bueno, perdón, que el despeje de la matriz X es esta, que esta es nuestra matriz X. Pues esta matriz existirá si existen las matrices A menos C, que sabemos que sí, porque no hay ningún problema en calcular la resta de A menos C, y si existe la matriz inversa de M, que en el apartado anterior comprobamos
que m inversa existía. Por lo tanto, x también existe. Vamos a ponerla. Entonces queda comprobado que existe, pero además de ello nos piden que calculemos razonadamente esa matriz X. ¿Vale? Pues vamos a calcular X. Para empezar necesitamos calcular la matriz inversa de M, que sabemos que era la matriz de adjuntos de M traspuesta y todo esto dividido entre el determinante de M, que el determinante de M ya lo calculamos en el apartado anterior para justificar que M tenía inversa y es 1. Vamos a apuntarlo aquí. Vale, en primer lugar vamos a calcular la matriz de adjuntos de M. La colocaremos aquí. Para ello tenemos que tener bien claro quién es M, que es 1, 2, la tenemos en el apartado anterior. 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Bien, para calcular la matriz de adjuntos tenemos que tener en cuenta que las posiciones impares, es decir, la fila 1, columna 2, 1 más 2 es 3, se les cambia el signo. Eso pasa aquí, aquí, aquí y aquí. Y para calcular la matriz de adjuntos tenemos que ir resolviendo los determinantes de 2 por 2 que resultan de tachar. Por ejemplo, en el primer lugar, la primera fila, primera columna. Nos queda 1 por 2, que es 2, menos 0 por 0, que es 0. Entonces, la posición 1, 1 de la matriz de adjuntos de M será un 2. Vamos a borrar estas marcas. Luego tocaría la fila 1, columna 2, que nos quedaría el determinante 2 por 2 menos 1 por 0, 2 por 2 es 4, menos 0 es 4, pero está en la posición 1, 2, que es 3, es un número impar, así que nos queda un menos 4, le cambiamos el signo. Y así con todos los adjuntos, tachando su fila y su columna. Fila 1, columna 3, toca ahora 2 por 0 es 0, menos 1 por 1, que es 1, nos da menos 1, y esta posición no hay que cambiarle el signo, así que nos queda un menos 1. Continuamos para resolver todos los adjuntos, todos los determinantes de la matriz de adjuntos. Ahora tocaría la columna 1, fila 2, nos quedaría 0 por 2 es 0, menos 0 por 1 que es 0, nos queda 0. Ahora tocaría la fila 2, columna 1, el determinante que queda es 1 por 2 que es 2, menos 1 por 0 que es 0, nos queda un 2. Perdón, 1 por 2 es 2, menos, no, perdón, 1 por 2 es 2, menos 1 por 1, que es 1, nos queda un 1, y esta posición no cambia de signo. Ahora tocaría, aquí iba un 0. Tocaría la fila 2, columna 1, esa posición nos queda un 0 también. Vamos a ir completando más rápido, la siguiente sería un menos 1, la siguiente sería un 2, y la siguiente sería un 1. Y ahora queremos que esta matriz de adjuntos quede traspuesta. La queremos transponer. Pues nada, intercambiamos filas por columnas. Sería 2, 0, menos 1, menos 4, 1, 2, menos 1, 0, 1. Bien, ya tenemos la matriz de adjuntos traspuesta y también tenemos el determinante, que el determinante era 1. Pues sabemos que la matriz inversa de M es 2, 0, menos 1. Es la matriz de adjuntos traspuesta dividido entre 1 que no cambia, es ella misma. Voy a escribir mejor este menos 1. Menos 4, 1, 2, menos 1, 0, 1. Bien, ahora, para calcular x teníamos que conseguir la matriz inversa de m, ya la tenemos, y la resta de a menos c. La resta de a menos c y esa resta la tenemos que multiplicar por la inversa. Vamos a ver la resta primero de a menos c, que sería, ¿dónde estaba a? Aquí. Sería 2, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 2 y menos 1, menos c, que es 0, 1, 0, 0, 3, 0, menos 1, 0, menos 1. Restamos término a término. 2 menos 0 es 2. Siguiente sería 0, el siguiente nos da otro 0, menos 1,
menos 3, 0 menos 0 es 0, 1 menos menos 1 es 1 más 1 es 2, el siguiente es un 2 y el último es un 0. Ya tenemos esta resta, pues ahora solo nos queda tercer paso, porque ya tenemos calculadas las inversas, y también a menos c, tercer paso es que x era a menos c por la inversa de m, es decir, esta matriz que acabamos de tener, 2, 0, 0, menos 1, menos 3, 0, 2, 2, 0, por la inversa que la acabamos también de calcular, que es 2, 0, menos 1, menos 4, 1, 2, menos 1, 0, 1. Ahora tendríamos que para calcular un producto de matrices, recuerden que es multiplicar cada término de la primera fila por cada término de la primera columna de la segunda matriz. Fila por columna. Y se suman cada uno de esos productos. Es decir, 2 por 2 es 4. Más 0 por menos 4, que es 0. Más 0 por menos 1, que es 0. Esto es 4. Pues 4 es la primera posición del producto de estas dos matrices. No vamos a expresar cada uno de los cálculos, pero sí que vamos a escribir que el resultado queda de multiplicar cada fila por columna. En esta posición nos queda un 0, aquí menos 2, 10, menos 3, menos 5, menos 4, 2 y 2. Ya tendríamos el resultado de la matriz X. Recuerden, primero teníamos que despejar la matriz X de la ecuación matricial que nos planteaban. Casi siempre va a salir que tengan que hacer un factor común. Y la mayoría de las veces también calcular una inversa. Esa inversa era la inversa de una matriz que ya habíamos calculado en el apartado anterior. Así que calculamos esa inversa de la matriz obtenida en el apartado anterior. Calculamos también la otra operación que nos quedaba, que era a menos c. Y por último multiplicamos a menos c por la inversa de m. Y ese resultado, ese producto, es nuestra matriz X. Aquí tenemos un problema y nos piden que lo resuelvan. Vamos a empezar leyendo el problema. Nos dicen que en un bar de tapas canario solo se ofrecen 3 platos en su menú: escaldón, tollos y carajacas. El precio medio de los 3 platos, la ración, es de 5 euros. Se sirven 30 raciones de escaldón, 20 raciones de tollos y 10 raciones de carajacas, por lo que se ingresaron 255 euros en total. Aquí nos han estado dando ecuaciones ya. Seguimos. Sabiendo que el triple del precio de las carajacas, otra ecuación, supera en 10 euros el doble del precio de los tollos. Nos piden que calculemos el precio de la ración de cada producto. Yo les recomiendo que siempre busquen en estos ejercicios las incógnitas que nos están pidiendo, y eso se obtiene o lo encontramos, lo podemos ver fácilmente en nuestra pregunta, en lo que nos piden que calculemos, en este caso, el precio de la ración de cada producto. Esto es un problema con 3 incógnitas, un sistema que nos dará un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Lo vamos a resolver por Kramer, porque es un sistema compatible determinado, es un problema real. Calcula el precio de la ración de cada producto. Lo que nos está diciendo es que X sería nuestra primera incógnita, será el precio de la ración del primer producto. El primero que nos nombraron, que fue el escaldón, pues nos quedamos con eso. X será el precio de la ración de escaldón. Del mismo modo, la siguiente sería Y, después vendría Z, y sería el precio de la ración de tollos, y luego vendría el precio de la última. Aquí tenemos los tollos y las carajacas. Bien, ya sabemos qué es lo que nos están pidiendo y hemos nombrado nuestras incógnitas. Ahora tendríamos que buscar en el cuerpo del problema, en el texto, las ecuaciones. Vamos a buscar la primera ecuación. La voy a ir numerando y señalando en el texto para que sea más fácil reconocerla. Volvemos a leer. Estos problemas hay que leerlos varias veces. Un bar de tapas canarios solo ofrece 3 platos en su menú. El escaldón, los tollos. Bien, el precio medio de los 3 platos, la ración, es de 5 euros. Aquí tenemos la primera ecuación. El precio medio de los 3 platos es de 5 euros. Sería nuestra primera ecuación. ¿Cómo se calcula el precio medio de algo? Bueno, pues se suman esas cosas, en este caso las raciones, la ración de escaldón más Y, que es la ración del segundo,
y más z, que es el último. Y esto lo dividiríamos entre el número de ellas, que es 3. Esto es la media del precio de las razones y no de las raciones. Y nos están diciendo que siempre que veáis un es un igual. Es de 5 euros. Bien, ya tenemos la primera ecuación. Vamos a buscar la segunda ecuación. Seguimos leyendo. Se sirven 30 raciones de escaldón, 30 raciones. Esto está claro que es otra ecuación. Vamos a ir marcándola. 30 raciones de escaldón, 30 de tollo, 10 de carajacas, por lo que se ingresaron 250 euros en total. Bien, pues esta es nuestra segunda ecuación. Vamos a numerarla aquí y a escribirla. La ecuación nos da el precio de las raciones, de cada una de las raciones, perdón, el número de raciones que se han vendido de cada una del escaldón, de tollos y de carrajacas, y el dinero total que nos ha proporcionado, el ingreso que hemos tenido. ¿Cómo se consigue el ingreso de algo? Bueno, pues eso es multiplicando su precio por la cantidad de ese algo. En este caso, se han servido 30 raciones de escaldón. 30 raciones por el precio del escaldón, que es X, 30X. Más, para tener el total, 20 raciones del segundo plato, de Y. Más 10 raciones, perdón, 10 raciones del último, de Z. Con esto, la cantidad del producto por el precio del producto, y si lo sumamos los tres, tendremos el total que hemos ingresado, que es 255. Tenemos nuestra segunda ecuación planteada. Y ahora iríamos a por la tercera ecuación. Si tenemos tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones para poder resolverlo. Tercera ecuación. Seguimos leyendo. Sabiendo que el triple del precio, vamos aquí, el triple del precio de las carrajacas supera en 10 el triple del precio. Vamos a ir escribiéndola. El triple del precio. 3 veces su precio. 3 veces Z. Supera en 10. Es decir, a esta cantidad le tendríamos que quitar 10 para que sea igual a lo que nos dicen a continuación. Al doble del precio de los tollos. Es decir, que 3 veces Z menos 10 sea igual a 2 veces Y. También la podríamos escribir como que 3 veces Z sea igual a 2 veces Y más 10, para que esta cantidad supere en 10 el doble de los tollos. Bien, ahora que ya tenemos que hemos extraído nuestras tres ecuaciones, vamos a limpiar nuestro problema. Solo lo habíamos marcado para ver de dónde salían estas ecuaciones. Ahora las vamos a ordenar, porque tenemos que tener el sistema ordenado. Este 3 lo vamos a pasar multiplicando este 5. Nos va a quedar que X más Y más Z es igual a 3 por 5, 15. La segunda ecuación está ordenada. La primera incógnita es X, la segunda es Y, la tercera es Z, y luego después del igual, un número. Entonces, esta ecuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que traer las 2Y para acá restando y el menos 10 para acá sumando. Vendría a ser que 2Y, escribo primero las 2Y menos, perdón, porque tenemos que pasarlo al otro lado, cambiar de signo, para que esté en orden. Recuerden, primero X, luego Y, luego Z, después el igual y luego un número. O un 0 si no hay número. Entonces, menos 2Y más 3Z, que no se ha movido de ese miembro de la ecuación, sería igual a, el 10 lo pasamos al otro lado, a 10. Estas serían nuestras tres ecuaciones. Vamos a copiarlas ordenadas como un sistema. X más Y más Z, la primera, es igual a 15. La segunda ecuación, 30X más 20Y más 10Z, igual a 255. Y la última no tiene X, sería menos 2Y más 3Z es igual a 10. Este es el sistema compatible determinado que vamos a resolver utilizando el método de Cramer. Vamos a apuntarlo por aquí. Cramer. Bien, vamos a escribir nuestra matriz ampliada. La matriz ampliada es la matriz de coeficientes y incluyendo el otro lado del igual. Lo vamos a llamar M. Matriz ampliada, con el asterisco. Abrimos paréntesis y empezamos a colocar los coeficientes de las ecuaciones, de cada incógnita de cada ecuación. En la primera ecuación, el coeficiente de la X es 1.
La y es 1 y z también tenemos una z. Y al otro lado, vamos a separar con una línea discontinua, tendríamos el otro lado del igual que tenemos un 15. La tercera ecuación tenemos 30x, pues 30, 20y y 10z. Y al otro lado del igual, 255. La última ecuación no tenemos x, así que será 0. Las y son menos 2 y tenemos 3z. Al otro lado del igual tenemos un 10. Esta es nuestra matriz ampliada. Ahora vamos a escribir nuestra matriz solo de coeficientes. La podemos copiar de aquí mismo. La primera fila sería 1, 1, 1. La segunda, 30, 20 y 10. Y la tercera, 0, menos 2 y 3. Bien, lo primero que tenemos que obtener es el determinante de la matriz de coeficientes, el determinante de m. Vamos a escribirlo aquí con la barrita. 1, 1, 1. Escribimos la matriz m con dos barras, una barra a cada lado. 0, la tercera sería 0, menos 2 y 3. Ahora calculamos el determinante. La primera diagonal nos da 1 por 20 y por 3, que es 60. La segunda, 30 por menos 2 y por 1, que es menos 60. Y la última, 0 por 1 y por 10, que es más 0. Ahora, las otras diagonales, en el otro sentido, de derecha a izquierda, así, y de arriba a abajo, lo colocamos con un menos delante y ponemos un paréntesis. 1 por 20 y por 0 es 0. 10 por menos 2 y por 1 es menos 20. Y el último será 1 por 30 y por 3, más 90. Vamos a resolver esto. 60 menos 60 es 0. Así que el resultado sería menos 20 es más 20. Y menos por más 90 sería menos 90. 20 menos 90 es menos 70. Bien, ya tenemos el determinante de la matriz de coeficientes. Vale. Vamos a resolver cada una de las incógnitas. Para x, tenemos que resolver la siguiente fracción. En el denominador colocamos el determinante, el resultado del determinante de la matriz de coeficientes, que es menos, nos dio menos 70. Y en el numerador vamos a resolver el determinante que sale de sustituir en la columna de las x, porque estamos calculando la incógnita x, la columna del otro lado del igual. Es decir, esta columna la vamos a sustituir por la de las x. Vamos a escribirlo. En vez de 1,30 y 0 vamos a poner 15, 255 y 10. Ahora, en el lugar de la y, copiamos la columna de la y. 1, 20 y menos 2. Y en el lugar de la z, la columna de la z. 1, 10 y 3. Tendremos que resolver este determinante y dividirlo entre menos 70. Para calcular la y, tendremos que hacer lo mismo. Abrimos una fracción y en el denominador colocamos el menos 70 y en el numerador el determinante que sale de sustituir en la columna de la y, que es la que estamos obteniendo ahora, la columna del otro lado del igual, la cuarta columna, en el lugar de la y. Vamos a copiar la columna de las x, 1, 30 y 0, y la columna de la y sería 15, 255 y 10. Y la de z la copiamos tal cual es, 1, 10 y 3. Ahora vamos a por la z. Estamos planteando cada una de ellas para que repitáis el procedimiento y así se os quede. En el denominador, ¿qué ponemos? El menos 70. Abrimos fracción, menos 70. Y en el numerador vamos a poner el determinante en el que vamos a sustituir la columna de la z por la columna del otro lado del igual. Así. Esta columna, la cuarta, se va a sustituir por la de z. Copiamos la de x, 1, 30 y 0. Copiamos la de y, 1, 20 y menos 2. Y copiamos la del otro lado del igual, la cuarta, en el lugar de la z. 15, 255 y 10.
Bien, ahora vamos a resolver cada una de las incógnitas. Empezamos por la x. Abrimos una fracción y el determinante del numerador sería 15 por 20 y por 3, que nos da 900. Luego 255 por menos 2 y por 1 nos da menos 510. La última sería 10 por 1 y por 10. Eso es 100, pues más 100. Ahora en el otro sentido, así que vamos a poner un menos, abrimos paréntesis y sería 1 por 20 y por 10, que nos da 200. La segunda sería menos 2 por 10 y 15, que nos da menos 300. Y la última sería 255 por 1 y por 3, que nos da 265. Perdón, 765. Positivo. 765. Vamos a estirar esta fracción y en el denominador el menos 70. Cuando resolvamos esta suma, 900 menos 510 más 100 menos este paréntesis, nos da, vamos, menos 175. Y esto entre menos 70 nos da una cantidad de 2,5. Vamos a la y. Abrimos fracción, colocamos el menos 70 en el denominador y el determinante del numerador sería 1 por 255 por 3 es 765. Después 30 por 10 y por 1 más 300. 15 por 10 y por 0 más 0. Menos la otra dirección. 1 por 255 y por 0. 0. 10 por 10 y por 1 más 100. Y ahora 30 por 15 y por 3. Esto nos da más 1350. Sumamos en el numerador y nos da menos 655. El denominador era menos 70 y esta operación da 5,5. Vamos a escribir mejor ese 5. 5,5. La última, la z. Abrimos la fracción, dividimos entre menos 70. El numerador será el determinante de 1 por 20 y por 10 nos da 200. 30 por menos 2 y por 15 nos da menos 900. 0 por 1 y por 255, 0. Menos el otro lado. 15 por 20 y por 0, 0. 255 por menos 2 y por 1, menos 510. 30 por 1 y por 10, más 300. Resolvemos y en el numerador nos queda menos 490, perdón, menos 490 entre menos 70. Y esto nos da 7. Bien, ya tenemos las tres incógnitas, vamos a colocarlas. Así que la solución de este problema es que la ración, porque X era el precio de la ración de Escaldón, pues la ración de Escaldón cuesta 2,5 euros en este restaurante. La ración de Tollos cuesta 5,5 euros, que era I. Y la ración de Carajacas es de 7 euros. Y ya tenemos resuelto nuestro problema por el método de Krabbe. Veamos, tenemos aquí el enunciado de nuestro ejercicio y hemos preparado un poco los pasos que vamos a seguir. Nos dicen que en el espacio tridimensional consideremos al plano pi y a las siguientes rectas. Recta R, que nos la han dado como intersección de dos planos, y recta S, que está en ecuación continua. Vamos. Calcular el punto simétrico, el apartado A es calcular el punto simétrico de P respecto a pi. ¿Qué nos están diciendo aquí? Bien, aquí lo que nos están pidiendo es que si este es nuestro plano pi, vamos a dibujar un poquitito aquí. Este sería pi y tenemos el punto P. Queremos conseguir un punto simétrico a P
vamos a llamarlo P', no lo conocemos y queremos conseguirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conseguir una recta perpendicular al plano pi y que lo corte de manera perpendicular. Sería esta recta. Esta recta vemos que pasaría por el punto de intersección entre pi y esa recta. Ese punto lo vamos a llamar Q. Bien, pues tenemos dos tareas que hacer. Primero, conseguir la recta, que la vamos a llamar T, la recta T, que sea perpendicular al plano pi y que pase por nuestro punto. Primero la recta T que tenga esas condiciones. Para ello utilizaremos, lean aquí, para ello vamos a usar el vector normal del plano pi, ya que tiene la dirección que queremos que tenga nuestra recta T. Entonces ese vector normal o perpendicular del plano pi lo vamos a utilizar como el vector director de nuestra recta T. Y además haremos que pase por P. Veamos. El vector normal de nuestro plano pi sabemos que es este, 2, 3, menos 1. Y con él y nuestro punto, el punto menos 2, 1 y 2, vamos a construir la recta T. La vamos a colocar en paramétrica, donde sería X, y Z. En primer lugar se coloca el punto y después viene el parámetro lambda multiplicado por el vector que queremos. La primera coordenada del vector en este caso sería 2, pues colocamos más 2 lambda. La y será la coordenada y del punto 1 más o menos la coordenada del vector, que sería 3 multiplicado por lambda. Como es positivo, pues ponemos más 3 lambda. Y así con el último, que para z sería 2 menos, porque la coordenada, la última del vector normal es menos 1, pues menos lambda, no hace falta que pongamos el 1. Ya tenemos una recta que es perpendicular a nuestro plano pi y que pasa por el punto que nos estaban pidiendo. Bien, ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos a calcular el punto de intersección. Recuerden, este punto Q, que es el punto de intersección entre la recta T que acabamos de construir y el plano pi. Para ello, primero tenemos que obtener lambda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, la ecuación general de nuestro plano es esta. Pues con ella vamos a sustituir en cada coordenada de x la coordenada de x que nos ha dado, que tenemos de la expresión paramétrica de nuestra recta t. Bien, vamos a hacerlo por aquí. Sería 2, este 2 de aquí, y la x la sustituimos por menos 2 más 2 lambda. Bien, ahora sería más 3 por la coordenada, bueno, sí, la coordenada y. 1 más 3 lambda. Y luego z, que sería menos 2 menos lambda. Y todo esto es igual a 4. Bien, vamos a trabajar esta expresión y de ella vamos a obtener lambda. Sería, tenemos menos 4 más 2 por 2 lambda sería más 4 lambda más 3 más 9 lambda menos 2 más lambda igual a 4. Sumamos las lambdas, nos da 14 lambda igual a 4 y menos 4 menos 2 nos da menos 6, más 3 nos da menos 3, pasa al otro lado como más 3. Tendríamos que lambda es igual a 7 partido de 14. Esto es un medio. Bien, ahora vamos a coger lambda, la vamos a sustituir en la expresión de t
Y de esa forma vamos a conseguir las coordenadas X, Y y Z de nuestro punto Q. Vamos, sería que T es X, que es igual a menos 2 más 2 por 1/2. Esto nos da que la coordenada X de nuestro punto es menos 1. Y es igual a 1 más 3 por 1/2. Esto nos da 5/2. Y Z sería igual a 2 menos 1/2, que nos da 3/2. Ya tendríamos nuestro punto de intersección Q, de coordenadas menos 1, 5/2 y 3/2. Bien, como ya tenemos el punto de intersección Q, ya podemos ir por nuestro punto simétrico P. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues nuestro punto simétrico es igual a las coordenadas de nuestro punto P más 2 veces el segmento PQ. El segmento que une P con Q por 2 es lo que nos llevará hasta la posición de nuestro punto simétrico AP. Fíjense, P está aquí, de P a Q es lo mismo que de Q a P, pues 2 veces PQ. Para eso tenemos que obtener el segmento PQ, que vamos a ponerlo aquí aparte. Nuestro segmento PQ será las coordenadas del punto Q, menos 1, 5/2, 3/2, menos las coordenadas de nuestro punto P, que era menos 2, 1, 2. Esto nos da que ese vector sería 1, 3/2 y menos 1/2. Vale, no. Vamos a obtener por aquí el segmento PQ, que son las coordenadas del punto Q menos el punto P. El punto Q es el menos 1, 5/2, 3/2, faltaba cerrar este paréntesis, menos el punto P, que es menos 2, 1, 2. Esto nos da 1, 3/2 y menos 1/2. 1, 3/2 y menos 1/2. Bien, nos traemos esto que nos ha salido aquí. Colocamos el punto P primero, que es menos 2, 1, 2. Y a esto le tenemos que sumar el doble del segmento PQ, que lo teníamos calculado justo ahora. 1, 3/2 y menos 1/2. Resolvemos esta operación. Sería menos 2 más 2 por 1, que nos da 0. 1 más 2 por 3/2, que nos da 4. Y la última coordenada, 2 más 2 por menos 1/2. Y esto nos da 1. Este es el punto simétrico AP. Ya hemos terminado con este apartado. Vamos a por el siguiente. Apartado B. En el apartado B nos piden el ángulo que forman R y S. Estas dos rectas de aquí. Bien, para ello tenemos que tener los vectores directores de cada una para ver cuál es el ángulo entre esos dos vectores, que será el ángulo entre las rectas. Tenemos la formulita del producto escalar entre dos vectores, en donde nos aparece
el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es igual al módulo del producto escalar del vector director de R por el vector director de S y los módulos del vector director de R por el vector director de S. Esto lo vamos a tener que ir haciendo por pasos para luego colocar en nuestra fórmula. Además, sabemos que el ángulo es el arcoseno de esta operación. Vamos a dejarlo preparado para luego solo sustituir. Módulo del vector R, módulo del vector S. Bien. Primero vamos a obtener el vector R, que no lo tenemos. Para obtener VR vamos a hacer el producto I, J, K entre, ya que está como dos vectores, nos han expresado la recta R como dos planos, como la intersección de dos planos, pues vamos a hacer el producto vectorial entre esos dos planos que nos dará el vector que buscamos. 1, colocamos aquí los vectores normales de los dos planos. 1, 1 y -1. 2, 5, vamos a escribirlo mejor. 2, 5 y 1. Bien, realizamos esta multiplicación, este producto vectorial, haciendo este determinante y nos da que nuestro vector es 6i menos 3j más 3k. Vamos a simplificarlo, ya que se puede dividir entre 3. Sería 2i menos 2j, perdón, menos j más k. Y ahora vamos a calcular el módulo de este vector, que lo necesitamos tener para calcular nuestro ángulo. Entonces, el módulo de VR será la raíz de los cuadrados de sus coordenadas, que son 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 6. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos el módulo del vector R, pues necesitamos el módulo del vector S y además el producto escalar. Vamos a hacer el producto escalar ya, VR por VS, que sería el vector R, 2 menos 1, 1, el que acabamos de obtener, por el vector director de S, que como nos dieron la expresión de S como ecuación continua, sabemos que el vector son las coordenadas que nos aparecen en el denominador, en los denominadores. 1, 0 y 1. Bien, esto sería 2 por 1, que es 2, más menos 1 por 0, que es 0, más 1 por 1, que es 1. Esto nos da 3. Bien, ya solo nos falta el módulo del vector S. Sería, perdón, sería la raíz de, el vector S era el 1, 0, 1, pues 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos da raíz de 2. Y ahora esto lo sustituimos en nuestra fórmula. Como no nos ha quedado espacio, voy a borrar aquí y voy a poner exactamente el valor que nos ha dado, que el producto escalar nos dio 3 y el módulo del vector R nos dio, ¿dónde está? Aquí, raíz de 6. Y el módulo del vector S, del vector director de la recta S, nos dio raíz de 2. Metemos esta
esta expresión en calculadora, arcoseno de 3 partido de raíz de 6 por raíz de 2, y nota que el ángulo que forman los dos vectores directores de las dos rectas, es decir, las dos rectas, es de 30 grados. Y con esto habríamos terminado nuestro ejercicio de geometría en el plano. Veamos, tenemos aquí nuestro enunciado, que nos dicen que en el espacio tridimensional tenemos las siguientes ecuaciones de la recta. La recta S, definida como la intersección de dos planos, que es la ecuación general, y la recta S, también como la ecuación general. Nos piden, en el apartado A, estudiar la posición relativa entre R y S. Eso quiere decir que si son secantes, paralelas, si se cruzan. Y para ello vamos a estudiar el rango de las matrices que forman las ecuaciones de estas rectas, de ellas. Para eso, primero vamos a ver cuáles son esas matrices. Vamos a apartar aquí la matriz M, que será la matriz de coeficientes. Comenzando con la recta R, la X sería, tendríamos una X, la Y sería 2 y luego sería un menos 7. Solo los coeficientes de X, Y y Z para la matriz de coeficientes. Luego la segunda fila será un 2, la Y es un 3 y la Z es menos 12Z. Ahora colocaríamos debajo los coeficientes de la recta S, que serían 2, un momento, 2, menos 7 y menos 3, y la última fila sería 1, menos 1 y 1. Bien, al lado vamos a escribir la matriz ampliada con la columna del otro lado del igual. La primera fila sería 1, 2 y menos 7 y acabaría en 0, porque al otro lado del igual nos queda un 0. Esta parte y la de soluciones la separamos con una línea y continuamos. Sería 2, 3, menos 12 y este más 1, si lo pasamos al otro lado, será un menos 1. Continuamos, 2, menos 7 y menos 3 y al otro lado un 22. Y la última fila es 1, menos 1, 1 y al otro lado un 1. Bien, pues para estudiar el rango de las matrices, que es el número de filas o columnas que son independientes entre ellas, tenemos que calcular determinantes que sean diferentes de 0. Si conseguimos aquí en la matriz M un determinante no nulo, que no sea 0 de 3 por 3, pues en ese caso la matriz M tendrá rango 3. Y lo mismo con la matriz ampliada, que puede llegar a tener hasta rango 4, ya que tiene 4 filas y 4 columnas. Vamos a ver cómo calcularíamos el determinante. Empezaremos por la matriz M, que es la más complicada para quitarnos la de encima. Vamos a calcular el determinante de la matriz ampliada. Vamos a colocar aquí en medio nuestra matriz ampliada. 1, 2, menos 7 y 0. El 2, el 3, el menos 12 y el menos 1. 2, menos 7, menos 3 y 22, 1, menos 1, 1 y 1. Bien, esta matriz es de 4 por 4. Un determinante de 4 por 4 se tiene que resolver por adjuntos. Vamos a ir viendo paso a paso cómo. Primero la posición de el 1, 1. Primera fila, primera columna. Podemos elegir si lo hacemos todo con una columna o todo con una fila. Yo lo voy a hacer con la primera fila. Los adjuntos de la primera fila. Entonces, el primer término será 1 y lo vamos a multiplicar por el determinante que queda al tachar su fila y su columna. Veamos. Ese determinante sería 3 menos 12 menos 1 menos 7 menos 3, 22 menos 1, 1, 1. Luego sumaremos o restaremos el siguiente adjunto, que será el de la posición 1, 2. Para eso repetimos, tachamos su columna y su fila.
Como la posición en este caso es la 1, 2, 1 más 2 es una posición impar, es 3, entonces al 2, el 2 lo colocamos cambiándole el signo. Era más 2, será menos 2. Y detrás el determinante que ha quedado sería 2, 2, 2, no, perdón, 2, 2, 1, luego menos 12, menos 3, 1, menos 1, 22 y 1. Y así con todos. Vamos a ir a por los dos últimos. Esta sería la posición de la fila 1, columna 3, 1 más 3 es 4. Esta no va a cambiar de signo. Tachamos su fila y su columna y colocamos aquí el menos 7, que no hay que cambiarle el signo, y detrás el determinante que ha quedado. 2, 2, 1, 3, menos 7, menos 1, menos 1, 22 y 1. Y ahora vendría el último, que es el de la posición 0. Si tachamos, perdón, la posición del 0. Si tachamos su fila y su columna, y además su posición es la fila 1, columna 3, 1, 3 es 4, no cambia de signo, de todas formas, vamos a multiplicar por 0 y eso nos va a anular toda esta parte. Pero vamos a colocarlo para completar. 2, 2, 1, 3 menos 7 menos 1, menos 12, menos 3 y 1. Y ahora habría que ir resolviendo cada uno de estos determinantes. Vamos a colocarlo aquí. Para no alargarnos mucho, vamos a poner el resultado de cada determinante, de cada parte, que sería el 1 por este determinante nos da 115, más el 2 por este determinante, que este determinante queda negativo, al multiplicarlo por menos 2 queda positivo, más 590. Y el 7, menos 7 por el resultado de este determinante, nos da menos 595. Resolvemos esta operación y nos da 110. 110 es un número diferente de 0. Esto nos indica que el rango de la matriz ampliada es 4, ya que hemos calculado el determinante de 4 por 4, no nos ha salido nulo, eso significa que su rango es 4, el orden de ese determinante. Vamos ahora por la matriz de coeficientes, vamos a calcular su determinante. Este es más sencillo, es un determinante 3 por 3, se puede resolver directamente. Lo colocamos todo, la copiamos de aquí, que la habíamos apartado. 2, perdón. Resolvemos este determinante y nos sale un 11. 11 es diferente de 0, por lo tanto, si este determinante era de 3 por 3 y nos ha salido un resultado diferente de 0, el rango de m es igual a 3. Bien, vamos a discutir estos rangos. Sería que el rango de m, que era 3, es menor que el rango de la matriz ampliada. Esto significa que R y S, su posición relativa es que se cruzan. Por ejemplo, algo parecido a esto. Se cruzan, no llegan a tener un punto en común ya que no son secantes, pero se cruzan. Bien, vamos al siguiente apartado. Vamos a dejar esto limpio, que se nos olvidó borrarlo. Siguiente apartado, nos dicen, halla la ecuación del plano que contiene a R y, además, este nuevo plano tiene que ser paralelo a S. Pues bien, vamos a dibujar este nuevo plano pi. Por ejemplo, sería una cosa así. Un plano en el espacio. Y nos están diciendo
que quieren que sea paralelo a ese y que contenga R. Bueno, pues para que pi, nuestro plano pi, contenga a R y sea paralelo a S, vamos a utilizar, para que contenga R, vamos a utilizar el vector director de R, la dirección de R, V, R. Y además un punto de la recta R. Y de esta manera, R estará contenida en pi. Y además, para que a la misma vez sea paralela a S, vamos a utilizar también el vector director de S. De esta manera, ya tendremos dos vectores y un punto, que es lo mínimo que necesitamos para construir un plano en el espacio. Bien, pues primero vamos a obtener este punto P. Un punto de R. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bien, cogeremos la recta R y vamos a sustituir en ella un valor para una de las incógnitas. En este caso, vamos a decir que z es 0. Si z es igual a 0, entonces R nos queda de la siguiente manera. Nos queda x más 2y igual a 0 y 2x más 3y más 1 igual a 0. Esto es un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas muy fácil de resolver. Vamos a coger en la primera ecuación y despejar x. X es igual a menos 2y. Y en la segunda ecuación vamos a sustituir este resultado que nos ha dado. 2 por x sería 2 por menos 2y más 3y más 1 igual a 0. Despejando la y de esta ecuación, nos resulta que sale que y es igual a 1. Ya tendríamos nuestro punto P de la recta R, que sería la X, perdón. Si ya tenemos la coordenada y, ahora la vamos a sustituir en donde teníamos despejado X, que sería que menos 2 por 1 es igual a menos 2. Ya tenemos las tres coordenadas. Vamos a escribir aquí nuestro punto. Nuestro punto será de coordenada x menos 2, la y es 1 y la z es 0. Ahora ya solo nos quedan los vectores directores de la recta. ¿Cómo obtenemos el vector director de R? Pues con el determinante formado por las dos ecuaciones de los planos y escribimos arriba y, j, k e incluimos estas direcciones en nuestro determinante de 3 por 3. Sería la primera fila IJK y la segunda sería 1, 2 y menos 7. Los coeficientes de x y z de la primera ecuación de nuestra recta R. Y debajo, pues, la segunda ecuación, 2, 3 y menos 12. Resolvemos este determinante y nos sale que el vector director de R es menos 3y menos 2j menos k. Tenemos que todos son negativos, pues vamos a trabajar mejor si los multiplicamos todos por menos 1 y los dejamos positivos. Sería que el vector director de R es 3, 2, 1. Vamos ahora al vector director de S y repetimos el mismo procedimiento. VS, ponemos la primera fila I, J y K, y la segunda será 2 menos 7 menos 3, 1 menos 1, 1. Resolvemos este determinante y nos sale menos 10y menos 5j y más 5k. Vemos que tenemos todos múltiplos de 5, así que podemos simplificarlo dividiendo cada una de las coordenadas entre 5. Y además, como tenemos dos negativos y uno de ellos positivo, vamos a dividirlo entre menos 5 y así cambiamos a la vez los signos. Sería
Menos 10 entre menos 5 nos da 2. La otra coordenada sería 1 y la última menos 1. De esta manera tenemos dos positivos y uno negativo. Bien, ¿cómo construimos ahora nuestro plano pi? Nuestro nuevo plano pi que cumpla la condición de que contenga a R y que además sea paralelo a S. Pues resolviendo el determinante que forma el punto, el vector director de R y el vector director de S. Lo tenemos que colocar. La primera fila vamos a colocar el punto, que sería la coordenada X menos la primera de nuestro punto, es decir, menos 2. La Y sería Y menos la coordenada Y de nuestro punto, que es 1. Y la Z sería Z menos 0. Bien. La segunda fila será el vector director de R. 3, 2 y 1. Y la tercera, vector director de S. 2, 1 y menos 1. Resolvemos este determinante y nos sale que nuestro plano sería menos 3x más 5y menos z y menos 11. Bien, pues entonces vamos a colocarlo aquí. Pi será igual a menos 3x más 5y menos z menos 11 y esto lo igualamos a 0. Y ya tenemos la ecuación general de nuestro plano que cumple la condición de contener a R y además ser paralelo a la recta S. Con esto habríamos terminado nuestro ejercicio. Vamos a empezar leyendo nuestro enunciado. El bloque 4, recuerden que es probabilidad y estadística. Nos dicen que según el estudio TALI 2018, el 11% de los docentes de educación secundaria en España son menores de 30 años. Vamos al apartado A. Dice, elegimos 15 docentes españoles. ¿Qué probabilidad hay de que entre ellos haya menos de 2 docentes menores de 30 años? Bien, vamos a empezar definiendo quién es nuestra variable, X. Sería el número de docentes de educación secundaria en España que sean menores de 30 años. Además, en este apartado A dice que elegimos a 15 de esos docentes, de todos los docentes españoles, es decir, que N es 15. Y si tenemos en cuenta que el 11% de todos ellos son menores de 30 años, nos están diciendo que P, nuestra probabilidad de éxito, ya nos va sonando a distribución binomial, es de 0,11. Lo pasamos a tanto por 1, ¿vale? El 11% lo pasamos a tanto por 1 dividiéndolo entre 100. Teniendo en cuenta estos dos datos, tenemos que determinar si podemos aproximar esta distribución binomial a la normal o si directamente la resolvemos como binomial. Para poder aproximarla a la normal, n tendría que ser mayor que 30. Y n por p tendría que ser mayor que 5 y a la vez n por q también tendría que ser mayor que 5. En este caso, ni n es mayor de 30 ni cumple las otras dos condiciones. Por lo tanto, no vamos a aproximar a la normal y nos vamos a quedar con la distribución binomial. Vamos a expresar nuestra distribución aquí, sería que x sigue una distribución binomial donde n es 15 y p es 0,11. Y también tengamos en cuenta que Q, la probabilidad de fracaso, será lo contrario que la probabilidad de éxito, es decir, 1 menos 0,11. Esto nos da 0,89. Bien, para resolver este tipo de ejercicios, los de distribución binomial, necesitamos tener en cuenta su formulita. Vamos a colocarla aquí al lado. Bien, esta es la fórmula que nos resuelve las probabilidades para la distribución binomial. ¿Qué probabilidad es la que me están pidiendo a mí en este caso? La probabilidad de que haya menos de 2 docentes menores de 30 años entre estos 15 docentes españoles que hemos estudiado. Bueno, eso sería que me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor a 2. Si nos fijamos, nuestra expresión para la probabilidad
binomial nos dice que solamente tenemos en cuenta valores puntuales, valores exactos, que x sea igual a k, a un número concreto. Y aquí nos están pidiendo la probabilidad de que x sea menor a 2. ¿Qué se corresponde con eso? ¿Qué probabilidades son menores de 2? Pues son la probabilidad de que x sea igual a 0, que es menor de 2, y le sumamos la probabilidad de que x sea igual a 1. Estos dos valores son menores de 2, cumplen lo que nos están pidiendo. Ahora vamos a sustituir en cada una de estas probabilidades la formulita que hemos copiado aquí encima. Vamos de uno en uno. Primero con la probabilidad de x sea igual a 0. Tenemos que abrir un paréntesis, colocar la n arriba, n es 15, y debajo la k, que es decir, el número que estamos buscando ahora mismo, que es el 0. Fíjense que solo tienen que mirar la formulita e ir sustituyendo, ¿vale? Esto lo tendríamos que multiplicar por p, que es 0,11, elevado a k, que es 0, más la probabilidad de q, que es 0,89, elevado a n menos k. N, que es 15, menos k, que es 0, sería 15. Y esto le sumamos la probabilidad de que x sea igual a 1, que sería 15 sobre 1, ese es el número complementario, 0,11 elevado a k, k en este caso es 1, por 0,89 elevado a n menos k, es decir, 15 menos 1 en este caso, o sea, 14. Metemos esto en la calculadora, resolvemos y nos da que esta probabilidad es de 0,497. Es decir, la probabilidad de que entre estos 15 docentes españoles haya menos de 2 docentes que sean menores de 30 años es de 49,7%. Aquí nos dan la solución en tanto por 1 y la multiplicamos por 100 y obtendremos la solución de nuestro apartado en tanto por ciento. Ya tendríamos resuelto este primer apartado de este ejercicio. Bien, vamos al apartado B. Supongamos que se seleccionan al azar 200 docentes españoles. Aquí ya nos están diciendo que en este caso n va a ser 200. Y nos piden qué probabilidad hay de que entre 20 y 30 de estos docentes sean, de estos 200 docentes, sean menores de 30 años. Nos están pidiendo qué probabilidad hay de que x esté comprendido entre 20 y 30. Esta es la pregunta. Bien, para resolver esta probabilidad primero tenemos que analizar, igual que en el apartado anterior, si estamos en el caso binomial o aproximamos a la normal. Para ver si podemos aproximar a la normal, vamos a calcular cuánto es n por p y cuánto es n por q, ya que de entrada n ya es mayor que 30, ya cumpliría esta condición. N por p sería 200 por 0,11 y nos está dando 22, esto ya es mayor que 5, y luego n por q sería 200 por 0,89, que también es mayor que 5, nos da 178 y esto también es mayor que 5. Por lo tanto, podemos aproximar a la binomial a la normal. Vamos a aproximarla. Entonces pasamos de binomial a normal, teniendo en cuenta que la media de la distribución normal será n por p y la desviación será la raíz de n por p y por q. Resolvemos esto y nos sale que nuestra variable sigue una distribución normal donde la media sería 22 y la desviación sería 4,42. Ya podemos resolver este apartado en el que nos estaban preguntando cuál era la probabilidad. Vamos a escribirlo un poco más alto. La probabilidad de que x sea mayor que 20, pero menor que 30. Vamos a separar estas dos partes. Primero vamos a poner la trasera, la probabilidad
de que x sea menor de 30 y a ella le vamos a restar la probabilidad de que x sea, esta vez no va a ser x mayor que 20, sino x menor que 20. ¿Por qué? Porque hemos puesto un menos delante. Bien, ahora que ya tenemos separado esto, vamos a tener en cuenta que para nosotros entrar en la tabla de distribución normal, nuestra variable tiene que ser z, no x, y para ello tenemos que tipificar. Vamos a ver cómo sería la tipificación. Bien, ya tenemos aquí nuestra fórmula para tipificar. Eso nos indica que si queremos escribir x en vez de z, lo que tenemos que hacer es, vamos primero con la primera, la de x menor de 30. Tendríamos que escribir que la probabilidad de que z sea menor, copiamos el símbolo y esta vez ponemos x, que es 30, y le vamos a restar la media de nuestra distribución normal, que es 22, entre la desviación, 4,42. Y lo mismo hacemos a la siguiente, a x menor que 20. Sería la probabilidad de que z sea menor que 20 esta vez, menos 22, que es la media, entre la desviación, que es 4,42. Y resolvemos estas fracciones y nos sale que nos están pidiendo la probabilidad de z menor que 1,81 menos la probabilidad de z menor que menos 0,45. Bien, para entrar en la tabla de distribución normal, tenemos que entrar como z menor que un número positivo. Este número ya nos vale. Aquí con esta parte ya podríamos entrar en tabla, pero esta no, porque nos dice que es menos 0,45. Para cambiar ese menos, vamos a cambiar el símbolo de la desigualdad. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, primero vamos a poner la probabilidad que ya nos sirve para entrar en tabla, que es la probabilidad de que z sea menor de 1,81, y le restamos la probabilidad de que z, y cambiamos el símbolo de la desigualdad para poder quitar este menos. Esta vez será mayor que 0,45. ¿Qué pasa? Que ahora con este símbolo de mayor que ya no podemos entrar en tabla. ¿Cómo lo corregimos? Pues haciendo la probabilidad contraria. 1 menos la menor que 0,45. Vamos a colocarlo. Primero copiamos la que ya está preparada. La probabilidad de que z sea menor de 1,81. Y a esto le vamos a restar lo contrario de la que teníamos. Es decir, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,45. Ahora ya podemos entrar en tabla y sustituir estos valores. Vamos a la tabla. Vamos a ponerla en pantalla y ver cómo entrar en ella. Bien, aquí tenemos nuestra tabla. Si queríamos ver cuánto nos daba un 1,81, entrando en la tabla, tenemos que mirar primero la columna que tenemos a la izquierda para las unidades y la décima. En este caso, la unidad es 1 y la décima es 8, pues tendríamos que entrar desde aquí. Y luego nos tendríamos que cruzar con la 0,01, que es la que nos está faltando, para completar el 1,81. Y eso, esas fila y columna se cruzan en el valor 0,9649 y ya tendríamos uno de ellos resuelto. Vamos a borrar aquí, ponemos el otro valor. El otro valor era 0,45, o sea que tendríamos que entrar primero en 0,4, aquí lo tenemos, y cruzarnos con la columna del 0,05 para completar el 0,05. Y esto nos da un 0,6736. Ahora esto lo vamos a sustituir en todo el trabajo que veníamos realizando. Vamos allá. Bien, sería que la probabilidad de que z sea menor de 0,81 nos ha salido que es 0,9649 y esto teníamos que restarlo con
1 menos la probabilidad de que z fuera menor de 0,45, que nos dio 0,6736. Resolvemos este cálculo y nos sale 0,6385. Es decir, que la probabilidad de que entre estos 200 docentes españoles escogidos al azar haya entre 20 y 30 menores de 30 años es del 63, multiplicamos por 100, 63,85%. Ya tendríamos resuelto este segundo apartado. Vamos a por el tercero, donde nos dicen que un grupo de docentes de 500, en este grupo de docentes de 500 españoles, ¿cuántos cabe esperar que sean mayores de 30 años? Bien, si el 0,11 eran menores de 30 años, entonces 1 menos 0,11, que es el 0,89 de antes, es nuestra P actual. La probabilidad de éxito se refiere a lo que nos están preguntando en cada momento y en este caso nos piden que sean mayores de 30, pues eso sería un 0,89, lo contrario de antes. Y además este apartado es muy sencillo porque el número esperado de españoles que cumpla esta condición va a ser n, todos los datos que estamos analizando, por esa probabilidad de éxito. Es decir, que serán 500, en este apartado eran 500 por 0,89 y esto nos da 445 docentes mayores de 30 años en este grupo de 500. Este apartado es muy sencillo, ya está terminado. Tenemos aquí el segundo ejercicio del bloque 4, que es de probabilidad estadística, y nos dice que las estaturas de las personas que se presentan a una audición para participar en una película siguen una distribución normal de media 168 centímetros y desviación típica 8 centímetros. Vamos a apartar estos datos que nos están dando de entrada. Nuestra variable será X, que es la estatura de las personas que se presentan a la audición. X representa la altura de las personas que se presentan a una audición y nos dicen que esta variable sigue una distribución normal de media 168 y desviación 8 centímetros. Bien, vamos a los apartados. El primer apartado, A. Si se selecciona una persona participante en la audición, averiguar la probabilidad de que tenga una estatura mayor a 156 centímetros. Nos están pidiendo la probabilidad de que nuestra variable sea de valor mayor a 156 centímetros. Vamos a quitar los centímetros, que aquí no es necesario. 56 centímetros. Como tenemos una distribución normal, tendríamos que ir a nuestra tabla a ver qué valor nos da, pero tengan en cuenta que nuestra tabla está preparada para una variable z, no x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tipificar. Lo primero que vamos a tener que hacer es tipificar. Para ello vamos a colocar aquí nuestra formulita para tipificar. Bien, para cambiar nuestra x por z, tendríamos que, veamos, que nuestra probabilidad sea z, copiamos el símbolo mayor que y al otro lado ponemos nuestra variable x, que era 156, pero hay que restarle la media, que nos la daba nuestro enunciado, era 168, y dividirlo entre la desviación, que es 8. Resolvemos esta parte de aquí, nos da que nuestra probabilidad es que z sea mayor que menos 1,5. Bien. ¿Podríamos entrar en tabla? No, por dos circunstancias. La tabla está preparada para z menor que, y aquí pone mayor que, y además para valores positivos.
Bueno, lo primero que vamos a solucionar es lo del valor negativo. Para cambiar este menos tenemos que cambiar la desigualdad y ya habremos arreglado todo. La probabilidad de que z sea ya no mayor sino menor que 1,5. Para quitar el menos cambiamos el símbolo de la desigualdad. Ahora ya tenemos una z menor que 1,5. Como aquí era mayor que, pues ahora menor o igual que, para tener en cuenta todo lo contrario a mayor que. Entonces ahora ya podemos entrar en tabla porque ya cumplimos las condiciones de la tabla. Vamos a ir a la tabla con nuestro 1,5. Bien, si nuestro valor era 1,5, tenemos que entrar en la primera columna, llegamos al 1,5 y la siguiente sería el 0, así que nos devuelve un valor de 0,9332. Y esto nos lo vamos a llevar a nuestro procedimiento. Escribimos aquí lo que nos ha salido, 0,9332. Y esto serían, tanto por ciento, 93,32. Significa que si se selecciona a un participante en la audición de manera aleatoria, la probabilidad de que esta persona tenga una altura mayor de 156 centímetros es del 93,32%. Vamos al segundo apartado, en el que nos dicen que se afirma que más del 15% de los participantes en la audición medían más de 1,82 metros. Justifiquemos si esto es cierto o si esto es falso. Bueno, pues vamos a calcular cómo de real es esto. Vamos a calcular cuál será la probabilidad de que midan más de 1,83 metros. Tengan en cuenta que nuestra media y nuestra desviación estaba en centímetros, así que esto sería 182 centímetros. Vamos a plantearlo aquí. Nos están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor de 182. Más bien, si eso es más del 15% o no. Vamos a obtener el valor y vamos a comparar con este 15%. Como veníamos haciendo antes, nosotros no vamos a entrar en tabla con X, sino con Z, así que lo primero que vamos a hacer es tipificar. Entonces P será Z, aquí nos dice mayor, copiamos el símbolo mayor, que es 182 menos la media, que era 168, entre la desviación, que es 8. Realizamos este cálculo y nos sale la probabilidad de que Z sea mayor que 1,75. Y aquí es cuando nos planteamos si podemos o no entrar ya en tabla, porque ya tenemos Z, pero la tabla es para, repetimos, para valores de Z menores que algo, y ese algo en positivo. Bueno, ya lo tenemos en positivo, pero aquí nos pone mayor que. ¿Cómo solucionamos eso? Pues para darle la vuelta a esta desigualdad, a este símbolo, tendríamos que poner lo contrario, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,75. Y ahora ya podemos meter esta parte en tabla. Vamos a la tabla, a ver qué nos sale. Vamos a la tabla con el 1,75. Aquí tenemos la tabla, buscábamos al 1,75, como se ve aquí. Si nos vamos a la columna del 1,7 y avanzamos hasta la 0,05, ya tendremos el 1,75 completo, y esto nos da 0,9599. Nos vamos a nuestro procedimiento otra vez. Bien, teníamos 1 menos, pues entonces es 1 menos lo que nos dio en tabla esta z menor que 1,75. Y eso fue 0,9599. Resolvemos esta resta y nos sale 0,0401. Pasamos a tanto por ciento y nos da un porcentaje de 4,01%. ¿Esto es más del 15% de los participantes? No, no es mayor, es menor al 15%. Por lo tanto, la afirmación
es falsa. Es decir, que si cogemos un participante al azar, hay una probabilidad menor del 15% de que este participante mida más de 1,82. Bien, vamos al siguiente apartado. ¿Qué probabilidad hay de que elegida una persona al azar, su estatura se encuentre entre 166 y 172? Vamos a expresar la pregunta, que es que la probabilidad de que escogido un participante al azar, su estatura esté comprendida entre 166 y 172. Como ya hemos visto, tenemos que tipificar para convertir esta X en Z. Entonces, en el primer lado nos va a salir 166 menos la media, que es 168, entre la desviación, que es 8. Perdón, no cerramos, seguimos. Tiene que ser, voy por aquí, menor que Z, ya ponemos Z, y a la vez Z tiene que ser menor que el otro lado. 172 menos la media, 168, tenemos aquí la fórmula. Todo esto dividido entre 8. Resolvemos las fracciones y nos sale la probabilidad de que Z esté comprendida entre menos 0,25 y 0,5. Bien, antes de entrar en tabla, tenemos que separar estas dos partes. Sería primero esta, la probabilidad de que Z sea menor de 0,5, y le restamos el otro lado, pero como hemos puesto un menos delante, le damos la vuelta a el símbolo de la desigualdad. Si aquí se lee que Z es mayor que, va a ser Z menor que menos 0,25. Y vamos a seguir maquillando esta expresión hasta que tengamos Z menor que un número positivo. En la primera parte ya lo tenemos, así que copiamos. Probabilidad de que Z sea menor de 0,5. Ese va a poder entrar directamente en tabla. Pero el otro lado tenemos dos problemas. El menos y no, perdón, solo uno, porque ya nos sale que Z es menor que. Pues entonces para cambiar este menos, cambiamos el símbolo de la desigualdad. Copiamos menos la probabilidad de que Z, si aquí ponía menor que, pues ahora mayor que, y en vez de menos, este número ya es positivo. Bien, pero ahora sí que nos encontramos con otro problema. Este no puede entrar directamente en tabla porque pone mayor que. Pues entonces sería copiar todo hasta ese punto, probabilidad de que Z sea menor de 0,5 menos, y abrimos un paréntesis porque para cambiar este símbolo tenemos que poner la probabilidad contraria a esta, que será 1 menos la probabilidad, si aquí ponía mayor que, pues menor, perdón, Z menor que 0,25. Y ya lo tenemos todo preparado para entrar en tabla y sustituir nuestras probabilidades. Vamos a buscar el 0,5 en la tabla y el 0,25 y nos lo traeremos a esta expresión. Vamos, bien, veamos. Queríamos el 0,5 y el 0,25. El 0,5 es bajar directamente por esta columna, 0,5 y la centésima sería 0. Así que nuestro valor es 0,6915. Y para el 0,25 tendríamos que entrar en el 0,2 y llegar hasta el 0,05. Y nos da 0,5987. Estos dos valores los devolvemos a la expresión que teníamos antes. Aquí. Perdón, que faltaba este paréntesis, lo acabo de ver. La probabilidad de que Z sea menor de 0,5 nos salió 0,6915. Y esto menos
1 menos la probabilidad de que z sea menor de 0,25, que era 0,5987. Resolvemos estos cálculos y nos sale que esta probabilidad es de 0,2902. Es decir, hay un 29,02% de probabilidades de que una persona elegida al azar, su altura esté comprendida entre 166 centímetros y 172 centímetros. Terminado. Ya tenemos los 3 apartados de este último ejercicio del examen de BAO de Matemáticas de junio de 2023. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!